Si al levantarse de su cama o al caminar usted a veces se siente un poco mareado o mareada y pierde el equilibrio, está con nosotros el fisioterapeuta Andrés Guevara, que vean, aquí estamos haciendo un ejercicio. Andrés, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, buenos días. Un gusto estar por acá, saludos a nuestros televidentes y aquí estamos mejorando un poquito el equilibrio. Porque en cualquier momento aterrizo. Ahora Andrés, existen dos tipos de equilibrio, ¿cierto? Correcto, cuando nosotros hablamos del equilibrio vamos a tener lo que se conoce como el equilibrio dinámico o el equilibrio estático. A partir de ahí podemos entonces nosotros empezar a plantear los diferentes elementos que va a tener cada uno. Ahorita por ejemplo podríamos detectar si nos bajamos o nos quedamos de pie. Estamos pensando en el equilibrio estático, claro. Que es esa capacidad de nuestro cuerpo de mantenernos sin generar un desplazamiento. Ahora, Andrés, ¿por qué perdemos el equilibrio? Para entrar en materia. Muy bien, van a haber diferentes causas o motivos por las cuales nosotros vamos a perder el equilibrio. No es un asunto de edad, a cualquier edad nos puede suceder. Vamos a tener algunas patologías de fondo, algunas enfermedades, por supuesto algún accidente, alguna situación que nos lleve a nosotros a un proceso de encamamiento puede desencadenar que tengamos pérdidas en lo que es el equilibrio como tal. Perfecto, arranquemos con los ejercicios. Está con nosotros Freddy, que nos va a ayudar también a hacer algunos ejercicios. ¿Cómo podemos arrancar si yo en las mañanas me levanto y me siento como mareado? ¿Con qué puedo yo arrancar para irme preparando? Claro, bueno, vamos a hacer siempre una progresión. Importantísimo también que exista una valoración por parte de un profesional. En este caso, podríamos empezar simplemente con desplazamientos de nuestro propio peso. Entonces, a partir de ahí, como vemos en Freddy, hacemos movilizaciones, ¿verdad? De un lado hacia el otro, donde el peso del cuerpo está cambiando y la base de sustentación está cambiando. Ahora, don Freddy, ¿usted nos podría, por favor, repetir las causas por las que se podría perder el equilibrio? Claro, las causas pueden ser desde enfermedades, por ejemplo, problemas neurológicos, podemos tener enfermedades o problemas a nivel del oído medio y, por supuesto, cualquier tipo de accidente o evento que nos lleve a nosotros a un proceso de encamamiento y nos imposibilite poder movilizarnos adecuadamente. ¿Algún tipo de enfermedades? Enfermedades como tal, por ejemplo, accidente cerebrovascular, tenemos problemas, por ejemplo, de vértigo, problemas dentro de lo que es el oído medio, ¿verdad? Que son enfermedades o problemas que nos pueden generar ese tipo de desequilibrios. Es que muchas veces uno escucha que las personas mayores perdieron el equilibrio, pero también se puede dar en las personas jóvenes, entonces. Por supuesto, o sea, vamos a entender que como por proceso de envejecimiento siempre vamos a tener alteraciones dentro de nuestro sistema, sin embargo, un accidente de tránsito cualquier persona lo puede tener. Un accidente o una enfermedad de otro índole que nos lleve a nosotros a un proceso de encamamiento, cualquier persona lo puede presentar. ¿Qué otro ejercicio entonces? Muy bien, recordemos entonces, tuvimos el equilibrio estático, que era más o menos mantenerlos en una posición, y el otro elemento que tenemos es el equilibrio dinámico, que es cuando ya nosotros hacemos algún desplazamiento. Entonces, por ejemplo, vamos a tener que practicar con diferentes herramientas, o en este caso son diferentes superficies, donde la persona va a tener que ir haciendo ciertas actividades, ¿verdad? Vemos por acá, por ejemplo, estos platillos, el negro, el azul, que van a desencadenar o degenerar un desequilibrio. Que pareciera verse sencillo, ¿verdad? Correcto, esto es importante, tal vez para nuestro compañero Freddy, ¿verdad? Que él es un atleta por acá, un futbolista, no sea tan dificultoso hacer este tipo de actividades, pero cuando nosotros tenemos una alteración, estos elementos que estamos haciendo requieren mucho esfuerzo para la persona. Importante siempre, cuando hablamos nosotros de equilibrio, no podemos dejar de lado la propiocepción. ¿Qué es la propiocepción? La propiocepción es la capacidad que tiene nuestro cuerpo para saber dónde estamos posicionados. ¿Cómo lo hace eso el cuerpo? Con diferentes receptores que se encuentran en músculos, en articulaciones, en la piel, y a partir de ahí pues vamos a generar ese proceso cognitivo. Ahora, digamos, por ejemplo, que veíamos aquí a Freddy haciendo el ejercicio. Dale, Freddy. De repente, si nosotros hacemos una combinación de ejercicios que usted le pase a Freddy, no sé, los platillos, de repente una bola, va a darle una dificultad mayor. Por supuesto, por supuesto. De hecho, por acá tenemos una pequeña actividad que vamos a practicar con Freddy desde el elemento negro. Una de las cosas importantes que tenemos que tener nosotros presentes es que el equilibrio es automático. Nosotros no estamos pensando constantemente, mira, tengo que poner mi pie, tengo que mantener el equilibrio. Entonces, por ejemplo, podríamos nosotros, si estamos con algún profesional, nos va a ayudar a desestabilizar un poco al paciente. Entonces vemos por ahí las reacciones que va a tener que realizar Freddy al momento de que estoy haciéndole ciertos desplazamientos, ¿verdad? Ahora, yo voy a tener que tener ciertos músculos desarrollados para poder mantenerme, ¿verdad?, firme. Por supuesto, vamos a ver, todos estos ejercicios no solamente trabajan la parte del equilibrio como tal, la parte sensitiva, sino también el control neuromotor. Ahora, ¿acá dónde está Freddy? ¿Esto qué es lo que tiene adentro? ¿Aire, agua? Es aire, es aire. Estas son de aire, tenemos algunas opciones que incluso cuando estamos con pacientes y no tienen la posibilidad de adquirir para continuar sus procesos de rehabilitación en sus hogares, a veces un almohadón, ¿verdad? Puede ser un elemento importante. ¿O una almohada? Una almohada, algunos paños, algo que nos ayude a nosotros a desencadenar esa sensación de desequilibrio. Ahora, otro elemento importante, por ejemplo, con las manos,
¿verdad? Vamos a hacer lanzamientos y a partir de ahí vamos a ir dándole órdenes al paciente, nosotros nos podemos mover, el paciente va haciendo ciertos elementos, ciertos movimientos, podemos picar el balón, por ejemplo, y a partir de ahí hacer todos estos movimientos. Siempre muy concentrado. Ahora, por ejemplo, alguien que estuvo encamado algún tiempo, ¿verdad? Y ya cuando se levanta empieza a sentir equilibrio, pero bueno, viene de un proceso fuerte de recuperación. ¿Cuál sería el ABC para una persona de esas? Muy bien, ahorita estamos haciendo ejercicios que podrían considerarse un poco de moderados a más difíciles, correcto. Entonces, ejercicios básicos, por ejemplo, simplemente hacer desplazamientos caminando de frente del punto A al punto B. En este caso le vamos a pedir a Freddy, ahí nos está haciendo una marcha en tándem. Siempre en línea recta. Correcto. Siempre en línea recta y se empieza despacito. Correcto. Ahorita, por ejemplo, esta marcha que nos está haciendo Freddy se conoce como marcha en tándem, porque vean que, por ejemplo, estamos simulando que vamos sobre una cuerda floja, ¿verdad? Hacemos el movimiento y a partir de ahí ya ese sería un ejercicio difícil. básico. Básico, pero tiene mucha dificultad para el paciente. De los iniciales, podríamos catalogarlo. Catalogarlo, ok. Para el frente y para atrás, por ejemplo, que también eso aumenta muchísimo más la dificultad para el paciente. ¿Qué otro ejercicio para meter dentro de este ABC? Muy bien, desplazamientos laterales, simplemente caminar de medio lado, igual, del punto A al punto B. Ahora, Freddy estira los brazos. Hay que estirarlos siempre. Muy bien, no necesariamente. Recordemos que parecen, no sé si recuerdan, por ejemplo, los malabaristas, ¿verdad? Que llevan como una barra para generar más estabilidad. Eso va a depender de cómo se sienta el paciente y cómo esté preparado para hacer el movimiento. Ahora, al momento de alzar los brazos, está aumentando su base de sustentación. Claro. Entonces está haciendo trampa, digamos. De cierta manera podríamos catalogarlo como una ayuda. Ok. Ahora, yo vi que Freddy en algunos momentos se desplazaba de esta forma y en otros cruzaba los pies. Correcto. ¿Cuál es la forma correcta? Muy bien, ambas son correctas. La básica sería hacerlo normal. Así. Correcto. O sea, 1, 2, 1, 2. Eso sería como lo más simple. Ahora, ¿por qué, por ejemplo, cruzar las piernas? Si colocamos a Freddy en este momento de pie, Freddy, coloquémonos de pie, y por una u otra razón él tiende a caerse, ven el movimiento que hace. Entonces, ¿qué buscamos con estos ejercicios? Hacer movimientos funcionales, que lo preparen para su día a día. Porque también el equilibrio requiere una cosa importante. No es que nosotros nos vamos a mantener rígidos, sino que al contrario, vamos a tener que generar un balanceo que eso nos permite reaccionar ante algún tipo de circunstancia. Ahora, una persona que está recién operada, ¿verdad? Vienen recuperándose y de la misma forma empieza a sentirse pues mareado y que pierde el equilibrio. ¿Cuáles serían los ejercicios que usted recomendaría para una persona que está en recuperación después de una operación? Muy bien, habría que determinar qué tipo de operación, qué tipo de cirugía. Si hablamos, por ejemplo, de alguna cirugía en miembro inferior, ¿verdad? Donde no tenemos ningún compromiso, por ejemplo, a nivel cardiorrespiratorio, podríamos empezar con algo muy básico. Freddy, si gusta, venimos por acá. El simple hecho de, sentémonos por favor, el simplemente de hacer un cambio de posición estando de sedente y nos reincorporamos, eso podría ser un ejercicio que nos ayuda a generar esa estabilidad. ¿El movimiento debe ser rápido? No, vamos a ver, tenemos que hacerlo de acuerdo a las necesidades del paciente, porque muchas veces incluso la velocidad puede ser el desencadenante para hacer la pérdida del equilibrio. Entonces, inicialmente lo vamos a hacer despacio, lo vamos a hacer lento, controlado. Ahora, por ejemplo, Freddy nunca mueve sus pies, siempre está en posición, porque cuando uno se levanta, por lo general, pone un apoyo más al frente. ¿Debo de mantener los pies en la misma posición? Inicialmente sí. Vamos a ver, recordemos que cuando estamos trabajando con un paciente tenemos que hacer el paso a paso. Si Freddy, por ejemplo, quiere desplazarse, dar un par de pasos, Freddy se va a incorporar y a partir de ahí empieza a caminar. Ahora, recordemos que estamos hablando de una persona recién operada, ¿verdad? ¿Cada cuánto debería de hacer estos ejercicios? Muy bien, igual como te comenté anteriormente, hay que determinar el estado del paciente, pero lo ideal es que lo hagamos mínimo unas 3 veces al día. ¿verdad? En la mañana, en la tarde, o incluso siempre al momento de ponerse de pie. Vamos a ver, recordemos que un paciente que está con algún tipo de convalecencia va a estar algunas horas en una posición y cuando ya va a incorporarse debería entonces de empezar a generar, por ejemplo, movimientos de pies, estirar las rodillas y a partir de ahí, pues entonces incluso movilizar la cabeza de un lado hacia el otro. Y a partir de ahí, digamos que calentar un poquitito antes de empezar con la actividad. Con el día, digamos, prácticamente, porque eso sería en la cama. Ahora, don Andrés, ¿qué más podría hacer Freddy si fuese el caso de la persona recién operada? Muy bien, importantísimo en este punto también. Hay unos elementos que tenemos que tener nosotros presentes. No es únicamente llegar y trabajar, por ejemplo, miembros inferiores. Podemos trabajar coordinación con miembros superiores. Entonces, por acá traemos algunos disquitos, ¿verdad?, que nos pueden servir a nosotros de ejemplo, ¿verdad? Supongamos que Freddy está recién operado y quiere hacer algunos movimientos de coordinación y demás. Entonces, ¿con el tren? Con tren superior, correcto. Entonces, en el caso de que Freddy, ¿puedes quedarte abajo? Con solamente el hecho de empezar a hacer diferentes lanzamientos o movimientos que nos permitan a nosotros que la persona se olvide de que tiene que mantener el equilibrio, nos funciona. Un par de platillitos para ver si lo logramos, para ver si lo logramos. Vamos ahí.
Ahora, recordemos que esto también nos va a ayudar pese a que en este momento Freddy está en tierra firme, ¿verdad? Correcto, correcto. Eso es parte también de la progresión que tenemos que tener. Elementos básicos a elementos más complejos, ¿verdad? Este tipo de ejercicio se podría hacer, por ejemplo, si él estuviera en alguno de los discos. Claro que sí, podemos hacerlo incluso en uno de los más difíciles, ¿verdad? Que es el disco de estabilidad que tenemos en aquel sector. Entonces es exactamente lo mismo. Vean ustedes que ese disco es muchísimo más difícil de mantener el equilibrio. Freddy, un segundo nada más para levantar el disco y que en la casa lo vean, que es apoyarse prácticamente en esta bolita, ¿verdad? Y tratar de mantenerse ahí todo lo que se pueda sin tocar la superficie, ¿cierto? Correcto, correcto. En ese punto, por ejemplo, podemos, si estamos iniciando con el proceso de recuperación, simplemente pedirle al paciente, hagamos desplazamientos hacia la derecha y hacia la izquierda. Que el paciente se vaya acostumbrando a la sensación que va teniendo estando en esa superficie inestable, haciéndose igual hacia el frente y hacia atrás, por ejemplo. Podría, por ejemplo, digamos, si no fuese tan grave la situación, porque hay que determinar qué fue lo que detonó perder el equilibrio, por ejemplo, sentadillas. Claro que sí. En el caso, como te decía anteriormente, ¿verdad? Freddy es un deportista. O solo con un pie. Y a partir de ahí lo podríamos hacer perfectamente. Entonces vemos ahí el eso movimiento. incrementaría la dificultad. Por supuesto, y vean por ejemplo el trabajo muscular que se ve en miembros inferiores al momento de que Freddy realiza ese movimiento. No es lo mismo una superficie inestable a estar completamente en el piso. Y entonces, ¿cuál sería el otro ejercicio que haríamos con él ahí? Muy bien, por ejemplo ahí simplemente le podemos pedir a Freddy igual que haga los lanzamientos de los discos hacia donde está el cono. Y a partir de ahí podemos entonces empezar a hacer, vean la dificultad, Freddy empieza a pensar, tengo que meter el cono, pero no puedo perder el equilibrio. No puedo perder el equilibrio, correcto. Bueno, podemos entonces cambiar de mano, en caso que Freddy es derecho, ¿verdad? Lo podemos hacer también con izquierda, ahí le ponemos todavía muchísima más dificultad. Uy, ese estuvo más cerca inclusive. Sí, correcto. Ahora, ahí estamos trabajando tren inferior y superior, ¿verdad? Correcto, porque estamos manteniendo la exacto. estabilidad y al mismo tiempo enviando. Correcto, correcto. Y como te digo, podemos también hacer algunos otros elementos, por ejemplo, en el platillo de estabilidad que tenemos ahí, los dos grises que tenemos por este lado, donde ya es muchísimo más complejo. A ver, ahí hay uno más infladito que el otro, ¿es adrede? Bueno, no sé si será por la superficie, lo ideal es que estén los dos iguales. Estén iguales, pero igual, de acuerdo a las necesidades que nosotros tengamos, si tenemos que hacer mayor descarga en un pie o en otro, podríamos también jugar un poco con eso. Y a partir de ahí, por ejemplo, podemos lanzar. Entonces, vamos a ver, vamos a lanzar a Freddy y tiene que mantener. Muy bien, podríamos generar igual movilizaciones hacia los lados y Freddy, vean cómo tiene que concentrarse para ir cambiando bien de posición. e ir cambiando de posición. Vamos a picar el balón. Picamos y lanzamos. Ahora, importante acá. En este caso, como Freddy es una persona que no tiene ninguna dificultad, estamos haciendo ejercicios complejos, lo ideal es que cuando nosotros subamos a superficies inestables, tengamos un acompañamiento, ¿de acuerdo? Tanto del terapeuta, en este caso si estamos en fisioterapia, o en la casa, claro, cuando estén, que no vayamos a tener alguna circunstancia que genere una caída. Perfecto, muchas gracias por acompañarnos esta mañana, Andrés, con este montón de ejercicios que hay que poner en práctica. Claro y a Freddy, sí. También muchas gracias. Un placer, buen día.